Le agradezco mucho al profesor Jurman la invitación que me permite dialogar con ustedes en el día de hoy. Ustedes tienen un título que es La teoría de la insubordinación fundante y la necesidad de un nuevo revisionismo histórico. Quizás algunos estén familiarizados con el revisionismo histórico, que es una corriente de interpretación histórica en Argentina, nacida con Saldías, profundizada con José María Rosas, Fermín Chávez, una serie, Abelardo Ramos, una serie de autores, dentro de los cuales yo me inscribo como en esa línea histórica, me inscribo como descendiente de esa línea histórica. Sin embargo, como todo autor, lo que trata de hacer es algún aporte, algún progreso al pensamiento ya elaborado. Y entonces yo comencé a preguntarme algo que también muchos nos hemos preguntado, quizás todos los argentinos nos preguntemos en algún momento de nuestras vidas, el por qué la Argentina no logra desarrollarse y por qué hay otras naciones que sí logran desarrollarse. En nuestro imaginario siempre se nos viene a la cabeza, o por lo menos muchas veces, se nos viene a la cabeza el imaginario de Canadá, muchas veces se dice por televisión, por la radio, ¿no? El Canadá, que es muy parecido a la Argentina en muchos aspectos, agricultura, minería, poca población, gran extensión, se desarrolló, es un país con un alto nivel de vida, con una gran calidad de vida, la Argentina no. Lo mismo aparece a veces en nuestro imaginario el caso de Australia, hacia ambos lugares han inmigrado los argentinos, en ambos lugares hay colonias argentinas, y entonces siempre nos aparece eso, el por qué nosotros no logramos tener un nivel de vida de acorde a lo que consideramos que son la enorme cantidad de riquezas que existen en nuestro territorio y la potencialidad de nuestro pueblo. Entonces yo me planteé en un momento determinado, hace muchos años, cuando estudiaba en Suiza, estudiar cómo es que los otros países habían logrado desarrollarse, cómo es que los otros países habían logrado industrializarse. En realidad me di cuenta que esa pregunta quedaba inmersa en una pregunta mucho más abarcativa que esta, era cómo los demás países construyeron su poder nacional. Construyeron su poder nacional. Cómo construyó su poder nacional Inglaterra, que fue la gran potencia del mundo durante todo el siglo XIX, cómo lo construyó Estados Unidos, cómo lo construyó Alemania, cómo lo construyó el Japón, cómo lo construyó China, cómo lo construyó Australia, cómo lo construyó el Canadá. Y analizando esos distintos procesos, el cómo Estados Unidos se desarrolló, cómo se desarrolló China, cómo se desarrolló Japón, cómo se desarrolló Alemania, llegué a la conclusión de que más allá de los distintos momentos históricos en que cada uno se desarrolla, en que tiene lugar el desarrollo de cada uno de estos países, más allá de las distintas culturas de cada uno de estos países y más allá de las distintas religiones predominantes que existían en cada uno de ellos, que le daban su peculiaridad, en realidad había un común denominador. Ese común denominador es que todos habían desarrollado lo que yo denomino un proceso de insubordinación fundante. A pesar de todas las diferencias, todos habían desarrollado un proceso de insubordinación fundante. Es decir, tenían, como se dice en matemática, un mínimo común denominador. Y entonces, ¿qué es un proceso de insubordinación fundante? Y para eso tenemos que retrotraernos a la historia. Tenemos que retrotraernos a la historia y yo le voy a pedir el esfuerzo que nos ubiquemos fundamentalmente en una isla, una pequeña isla, siempre verde porque llueve todos los días y sale el sol todos los días, llena de ovejas, que solo vive de exportar lana en bruto a los llamados entonces Países Bajos, Holanda y Bélgica. La isla es realmente pobre, no tiene ningún desarrollo industrial. Más bien pasan por ser los estúpidos de Europa. El desarrollo, la tecnología, el arte,
está en otro lugar, está en Italia, en los Países Bajos, lo que hoy es Holanda y Bélgica, y en la isla no hay nada. Esa isla es Gran Bretaña, Inglaterra, que vivía de exportar lana en bruto, es decir, lana en bruto, ¿qué quiere decir? Sin trabajar. Como le corto la lana a la oveja, eso lana en bruto, así los ingleses la mandaban a los Países Bajos, donde era procesada, para después hacer productos textiles para toda Europa. Los ingleses eran un poco en esa época lo que nosotros fuimos también en el sistema internacional. Eran los argentinos de Europa. Argentina durante mucho tiempo exportó lana e importaba de Inglaterra esto, los trajes. Exportaba cuero e importaba los zapatos durante muchísimo tiempo. Esa era la realidad de Inglaterra. Sin embargo, a partir de la dinastía de los Tudor, a partir de Enrique VIII, que empieza a gobernar en 1485, hasta el año 1509 gobierna, y después le sigue una serie de reyes Tudor, dentro de los cuales se va a destacar la reina Isabel I, que gobierna del 1559 al 1603. Pero con Enrique empieza, sin embargo, una economía distinta en Gran Bretaña. ¿Sí? Empieza una reflexión que dice, ¿cómo puede ser que nosotros seamos pobres, los holandeses sean ricos, los belgas y holandeses, los hombres, los Países Bajos sean ricos, ¿está? Y nosotros pobres? Nosotros le exportamos la materia prima y ellos la elaboran y la venden al mundo. Y ahí, a partir de Enrique VII, 1485, el inicio de su gobierno, al contrario de lo que comúnmente se nos dice en la historia, que uno lee en los libros comunes, Inglaterra se va a convertir en la cuna del proteccionismo económico. Va a empezar un trabajo de proteccionismo económico. Ese trabajo de proteccionismo económico que hoy se desconoce y que no se estudia, por ejemplo, en las facultades de Ciencias Económicas, ni de Rosario ni de Argentina, ese trabajo de proteccionismo económico tiene, entre otras cosas, ¿no es cierto?, tiene el inicio, decía, de una política de proteccionismo económico, donde va a haber subvenciones a la producción industrial, donde va a haber también espionaje industrial, van a tratar de conseguir tecnología robándole a otros países. Y este proceso de Inglaterra de proteccionismo económico se ve acelerado cuando asume el gobierno de Inglaterra Isabel I de Inglaterra. Isabel I, para que ustedes se ubiquen históricamente, es coetánea de Felipe II de España. Felipe II era el hijo de Carlos I de España, o Carlos, también llamado Carlos V de Alemania, y Carlos I de España, nieto de Isabel y de Fernando, que en 1492 habían sellado la unidad española. Entonces, en el momento en que gobierna Felipe II España, está gobernando Isabel I de Inglaterra. Y Isabel I va a renovar y reformular esta política de proteccionismo económico con una intensidad nunca antes vista. Nunca antes vista. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, va a prohibir la exportación de ovejas en pie. Inglaterra no quiere que las ovejas salgan de su territorio, que otros países tengan ovejas. Inglaterra, con Isabel, va a prohibir lisa y llanamente la importación de productos textiles de los Países Bajos. Toda prohibición en la historia por sí misma nada crea, ninguna prohibición nunca crea nada, si no va acompañada de algún estímulo positivo. Ese estímulo positivo es lo que yo denomino el impulso estatal. Y entonces Isabel va a prohibir la importación de productos textiles en esta isla que es pobre. Inglaterra es muy pobre. Los ricos son los Países Bajos, los holandeses y los belgas. Va a prohibir la importación de productos textiles, pero a su vez, como toda prohibición por sí misma nada crea, va a haber un estímulo del Estado a la producción industrial.
¿En qué consistía ese estímulo? Bueno, para empezar, los ingleses no tienen ninguna experiencia industrial. Al no tener ninguna experiencia industrial, tenían necesidad de importar lo que hoy llamaríamos empresarios, capitanes de industria, pero también obreros. Y entonces Isabel va a tener una política de importar empresarios, de importar obreros, pero a su vez de darle a estos empresarios terrenos gratis al lado de los ríos. ¿Por qué al lado de los ríos? Bueno, es muy sencillo, porque son los ríos la fuerza motriz que mueve las industrias. Es decir, el patrón energético en ese momento es el río que produce que se muevan, se entiende, los engranajes de la industria textil. Entonces Isabel va a desarrollar lo que hoy podríamos llamar una política de sustitución de importaciones, sin ninguna ventaja comparativa, porque la producción está altamente desarrollada en los Países Bajos y los productos ingleses no pueden competir de ninguna manera con los Países Bajos. Por eso solamente en un principio se produce para el mercado interno. Se produce para el mercado interno, pero ese mercado interno necesita ser protegido, porque de no ser protegido, la industria no puede desarrollarse, porque lo que producen en los Países Bajos, porque tienen más experiencia, porque ya tienen escala de producción, es de mejor calidad y más barato. Entonces surge la necesidad imperiosa de defender el mercado interno. Pero esa defensa del mercado interno, es decir, defensa de la producción nacional, de nada serviría si el pueblo inglés no tuviese capacidad de consumo. Y entonces es Isabel I de Inglaterra la que inventa una cosa que después se va a popularizar en el mundo, que es el primer salario mínimo. El primer salario mínimo fue establecido por Isabel I de Inglaterra. Y en ese momento no es la Inglaterra todavía de la Revolución Industrial de 1750, que leemos en los libros de Dickens, donde es un proletariado pobre. En ese momento el proletariado británico es relativamente, o tiene relativamente un buen pasar, porque se fomenta que el proletariado y los trabajadores tengan un buen salario, porque son los consumidores de la industria textil naciente en Gran Bretaña. Entonces, protección industrial, salarios altos para los trabajadores, y es de esa forma que Inglaterra desarrolla por primera vez, desde la nada, siendo una isla siempre verde, llena de ovejas, su producción industrial. Lógicamente, el principio de la política es la acción y la reacción. A toda acción le corresponde una reacción. Los importadores de productos textiles no estaban conformes con las medidas tomadas por Isabel. Entonces hay una lucha política interna para imponer el proteccionismo económico. Ahora, una vez que Isabel en su largo gobierno logró consolidar el mercado interno, es decir, logra consolidar la producción de industria textil para el mercado interno, que en ese momento, ustedes ubíquense en la época, porque uno dice ahora industria textil y no dice nada, parece una industria sencilla. En ese momento es la industria de vanguardia, es la gran industria del mundo y es la industria de vanguardia. Es como fabricar aviones hoy. Entonces, una vez que ella logra autoabastecer al mercado interno, va a pasar a un segundo momento. Ese segundo momento es... No se haga problema. Ese segundo momento va a ser no ya de prohibir la importación de productos textiles, sino que Inglaterra va a prohibir la exportación de lana. Es decir, va a prohibir la exportación de la materia prima, sin la cual los Países Bajos no pueden trabajar. Sin la cual los Países Bajos no pueden trabajar. ¿Por qué no pueden trabajar? Porque hay en ese momento solamente dos productores de materia prima, es decir, de lanas en Europa, que son Inglaterra y España. España está en guerra con Holanda y por lo tanto no le exporta, por lógica consecuencia, materias primas, y si Inglaterra no le exporta tampoco materias primas, es decir, lana, la industria textil
holandés y belga de los Países Bajos está condenada al fracaso, al cierre, a la quiebra. Esta es la política que instaura Isabel. Primero, proteccionismo económico para el mercado interno. Segundo, prohibición de la exportación de lana. Obviamente, al carecer los Países Bajos de lana, el mercado que ellos abastecían de productos textiles empiezan a abastecerlo los ingleses. Los ingleses se convierten de productores de productos textiles para el mercado interno a productores para el mercado externo, lo cual le permite aumentar el volumen de producción, lo cual le permite agigantar enormemente esa producción, adquirir experiencia y bajar los costos de producción, porque ahora producen en escala. Ahora no producen para el mercado británico, que es un mercado pequeño, sino que ahora pueden producir para el mundo y por lo tanto bajan los costos de producción. Ahora, una de las cosas más curiosas de la historia económica, pocas veces profundizada, es que Inglaterra, una vez que se desarrolló a partir del proteccionismo económico, a partir del impulso estatal, tuvo una gigantesca duplicidad, porque a partir de este momento histórico, Inglaterra va a exportar no solo lana, no solo productos textiles, sino que va a exportar una idea. Le va a decir al resto de las élites políticas del mundo que el camino del desarrollo, el camino de la construcción del poder nacional, es totalmente distinto al que ellos han seguido. Cuando Inglaterra desarrolla la revolución industrial, que todos leemos en los libros de historia, 1750, en realidad cometemos un error cuando hacemos una lectura lineal. Inglaterra ya estaba desarrollada industrialmente. Lo único que va a hacer Inglaterra es cambiar de patrón energético. Es decir, Inglaterra tiene una industria desarrollada de productos textiles que utilizan la fuerza hidráulica de los ríos, un patrón energético. Y va a cambiarlo por un patrón energético superior, que es el que se realiza a partir del carbón, con el invento de la máquina a vapor, que es superior porque puede trabajar las 24 horas, no depende si hay agua en el río o no, si hay una sequía o no, puede trabajar siempre y porque uno puede ubicar la fábrica en el lugar que quiera, no solamente al lado del río. Eso es un patrón energético superior. Obviamente también es superior la velocidad de la producción que se logra a partir de la máquina de vapor. Pero Inglaterra ya está industrializada. Esto la convierte en la potencia industrial del mundo. Y es ahí cuando la élite británica empieza a preguntarse cómo hacemos para que los demás estados no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos llegado. Y ustedes se preguntarán el por qué una élite de conducción de un estado se hace esa pregunta. Es muy sencillo, porque ningún estado quiere que el otro estado tenga poder, porque el poder es un juego de suma cero. Si el otro tiene igual poder que yo, no puedo imponerle nada, no puedo negociar nada. Si yo tengo más poder, puedo negociar en mejores condiciones con el otro. Es tan sencillo como si, ¿no es cierto?, yo tengo un supermercado en un barrio o tengo una pequeña almacén en un barrio, no quiero que venga otro y me ponga un almacén enfrente. Mientras que estoy yo solo, yo soy el que impone los precios. Entonces Inglaterra no quiere que los otros se desarrollen y reflexiona, ¿cómo hacemos para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos llegado? Muy sencillo, dicen los británicos. Diciéndole a los otros que el camino de la construcción del poder nacional, el camino del desarrollo, es totalmente distinto al que nosotros hemos hecho. Es decir, que el camino del desarrollo no es aplicar proteccionismo económico como hemos aplicado nosotros, no es aplicar un adecuado impulso estatal, sino que hay una especie de división internacional del trabajo, no se sabe si querida por la naturaleza, por Dios, donde a algunos le toca producir vacas, a otros café, a otros cacao, a otros cobre, a otros oro, y a mamá Inglaterra la industria. Y esa división internacional del trabajo forma una economía mundial que es como un reloj. Entonces, si alguien toca un reloj, toca este reloj universal de la economía, se daña a sí mismo y daña al resto. Entonces, la conclusión lógica es que ningún Estado debe tocar ese reloj. ¿Qué quiere decir? Que ningún Estado debe poner barreras proteccionistas para defender su industria de la competencia de otro Estado, que es justamente lo que había hecho Gran Bretaña.
ahora predica que ningún Estado debe poner barreras proteccionistas, porque existe una teoría de la División Internacional del Trabajo y por lo tanto los Estados deben basar su economía en el libre comercio. Es decir, que nadie ponga barreras proteccionistas. El libre comercio se transforma en el nuevo dogma y Inglaterra va a exportar este dogma hacia las periferias del mundo. Pero no lo va a exportar como una ideología, lo va a exportar dentro de una nueva ciencia, dentro de la economía, porque es en este momento histórico en que nace la economía como ciencia. La economía estaba dentro de la filosofía. El gran padre de la economía, entre otros, podemos decir que es Adam Smith. Adam Smith era un filósofo social. Él no hablaba de economía al principio, hablaba de las virtudes, de la felicidad, ¿no?, del egoísmo, pero él se convierte en padre de la economía. Y entonces, lo que van a hacer los ingleses es pasar la economía de la filosofía lo más cerca posible de las ciencias naturales. ¿Para qué? Para que lo que se diga en esa materia no pueda ser discutido. Para que no pueda ser discutido como que 2 más 2 son 4, y para que las leyes que ellos digan que son las leyes de la economía sean como las leyes de la gravedad, que nadie pueda discutirlas, salvo un loco. Lógicamente esa ciencia tenía un enorme contenido de verdad, pero dentro del contenido de verdad iba incluido un error, porque ningún error puede funcionar en el mundo si no va incluido dentro de un contenido de verdad. Si el error va incluido dentro de un contenido de verdad, el error circula en el mundo, es como una pelota. Si no, sería como una especie de cuadrado que no puede circular. Solo funciona un error cuando va incluido dentro de un contenido de verdad. Entonces la gente compra el contenido de verdad y compra el error. Entonces, lógicamente esta ciencia tenía innumerables aciertos. Nadie podía discutir que había una ley de oferta y la demanda para los mercados internos. Claro, si yo vivo en Liverpool, ¿no?, y los que producen papas al lado de Liverpool, por distintos motivos no han producido nada porque viene una plaga y se secaron todas las papas, evidentemente en el mercado va a aumentar el precio de la papa. Pero los aciertos iban, en esos aciertos iba metido un error que era el libre comercio, que era demostrado, era fácilmente demostrable que toda la historia de Inglaterra contradecía ese principio. Sin embargo, la duplicidad británica hace que logren exportar esta idea, y no solo a lo que ustedes podrían imaginarse que son países recientemente independizados como Hispanoamérica, como nosotros, sino a todos los otros países, incluido un Estado consolidado como era Francia. Francia, la élite francesa, luego de la Revolución, casi inmediatamente con la Revolución Francesa, en los primeros días de la Revolución Francesa, en una noche de borrachera ideológica, los franceses deciden adoptar el libre comercio. Una cosa de locos. Está la Asamblea del Pueblo reunida en Versalles, dice libertad, igualdad, fraternidad y libre comercio. Y entonces los franceses van expandiendo la revolución por Europa, riegan de Europa con su sangre para establecer, según ellos, los principios de libertad, igualdad, fraternidad, y detrás de los franceses, despacito y caminando, vienen los ingleses vendiendo las telas. Entonces los franceses ponían la sangre y los ingleses ponían las telas. Es decir, se llevaban la ganancia, porque abrían mercado los franceses. Ahora bien, fíjense esto. Yo acabo de sostener que Inglaterra subordinó ideológicamente a las élites del mundo para que compraran como ciencia lo que no era, ¿no?, es decir, el libre comercio. Y de esta forma, ¿qué hacían? Abrían sus mercados a la producción británica. Es decir, que los otros países, al aceptar la ideología británica del libre comercio, se subordinaban ideológicamente a Gran Bretaña. Si un país A se subordinaba ideológicamente a Gran Bretaña, en realidad hacía lo que Gran Bretaña necesitaba y quería sin necesidad de que Gran Bretaña utilizase la fuerza. Entonces era la más eficiente forma de subordinación que Inglaterra podía obtener para lograr sus objetivos, que era que los otros abriesen sus mercados. Es decir, Inglaterra subordina ideológicamente. Entonces, si es cierto que la principal estrategia de subordinación de Gran Bretaña, que le permite convertirse en la gran potencia mundial,
fue la subordinación ideológica, lo cual no excluye que haya utilizado la fuerza en muchos momentos de la historia. Sí es cierto entonces que la principal estrategia de subordinación es la subordinación ideológica. También, por deducción lógica, es cierto que todo proceso emancipatorio exitoso, porque uno está subordinado, ¿no es cierto? Todo proceso emancipatorio exitoso, todo proceso de construcción de desarrollo nacional exitoso, solo puede nacer ¿de qué? De una insubordinación ideológica. Porque si es la subordinación ideológica la primera cadena que me ata a la subordinación británica, por lógica consecuencia, todo proceso emancipatorio exitoso solo puede nacer de una insubordinación ideológica. Pero esa insubordinación ideológica que me permite rechazar la ideología de dominación británica no es nada si no va acompañado de un impulso estatal que lleve a acto lo que se encuentra en potencia. Los estados tienen, o muchos, o casi todos, tienen una innumerable cantidad de recursos. Esos recursos están en potencia, no son actos. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre potencia y acto? Es la misma que explicaba Aristóteles. Es decir, ¿una semilla de roble es un roble? No, una semilla de roble es una semilla. Sin embargo, dice Aristóteles, si uno mira la semilla de roble, que uno puede destruirla muy fácilmente, pisándola, se rompe la semilla. Esa semilla contiene todo el elemento necesario para que sea un árbol gigantesco. Es decir, ¿en acto qué es? La nada. En acto no es nada, es una semilla. Sin embargo, en potencia es un roble. Si yo la pongo en una maceta y le echo la cantidad de agua adecuada, al cabo de qué cantidad de tiempo, nace una plantita y al cabo de qué cantidad de años se transforma en un árbol gigantesco que no puedo romper como yo rompía la semilla. Ahora bien, si yo la pongo dentro de la maceta y no la riego nunca, entonces esa planta no crece. Ahora, si yo la riego mucho, si le echo agua en exceso, ¿qué pasa? Se pudre. Entonces, el impulso estatal debe ser adecuado. Puede ser malo por exceso o puede pecar por falta de impulso estatal. Entonces, la combinación de el rechazo a la ideología de dominación, es decir, la insubordinación ideológica, como condición sine qua non para la emancipación, más un adecuado impulso estatal, es lo que yo denomino un proceso de insubordinación fundante. Una insubordinación fundante. Una insubordinación fundante se da cuando un Estado rechaza la ideología de dominación, en ese momento el libre comercio, y aplica un adecuado impulso estatal. ¿Para qué? Para poner en acto todo lo que tiene en potencia. Y el primer proceso de insubordinación fundante que uno puede rastrear en la historia de la humanidad es el proceso iniciado en las ex 13 colonias de Inglaterra en América del Norte, es decir, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se enfrentan con Gran Bretaña en una lucha por su independencia económica. ¿Y esa lucha qué provoca? Sin que nadie en Estados Unidos se lo haya propuesto. Provoca que Estados Unidos comience a fabricar aquellas cosas que ya no llegan de Gran Bretaña, porque en Estados Unidos no se fabricaba nada. Estados Unidos era una colonia de Gran Bretaña, era lo que hoy denominaríamos un país periférico. No produce nada, salvo productos agrícolas o minerales en bruto. Exporta hierro en bruto, exporta tabaco. Pero claro, estalla la guerra hay que ganarla, y hay dos posibilidades: o los soldados van a pelear descalzos o se fabrican botas, o van a pelear cuerpo a cuerpo con bayoneta o empiezan a fabricarse mosquetes. Entonces, la población también necesita ropa, necesita los utensilios cotidianos. Entonces, durante el periodo de guerra se va a desarrollar una industria textil, ¿no es cierto?, una industria de la guerra en los Estados Unidos. Y fíjense lo que dice un gran economista, un historiador de la economía norteamericana, Harold Faulkner, dice así, ¿no? Un texto que si yo no
dijese a quién pertenece y que se refiere a Estados Unidos, ustedes quizás podrían decir que se refiere a un país latinoamericano en el momento de su independencia. O en la actualidad. Dice, la revolución trajo la independencia política, pero de ninguna manera la independencia económica. Es un norteamericano el que escribe esto. No es un hombre de izquierda, un nacionalista trasnochado del tercer mundo. Dice, la revolución trajo la independencia política, pero de ninguna manera la independencia económica. Los productos norteamericanos, que eran exportados a Europa durante el periodo colonial, seguían teniendo a ese continente por mercado. Y al mismo tiempo se siguieron importando de allí artículos manufacturados. Las manufacturas que habían surgido durante la Revolución, es decir, durante el periodo de lucha armada contra Gran Bretaña, fueron ahogadas por las mercaderías más baratas que volcaron los ingleses en el mercado norteamericano, al restablecimiento de la paz. Esa industria que había surgido con esfuerzo durante la guerra queda completamente arruinada y la gente en la calle, sin empleo. Y dice el autor norteamericano, Harold Faulkner, según todos los indicios, Norteamérica habría de caer nuevamente en una situación de dependencia, produciendo materias primas necesitadas por Europa y adquiriendo a su vez los artículos manufacturados que ésta le proporcionaba. Parecía empresa imposible llegar a competir con Inglaterra en la producción y venta de estas mercaderías. Podría referirse a cualquier país hispanoamericano o latinoamericano. Es importante esta reflexión que ustedes la tengan presente, porque muchas veces nosotros nos olvidamos que un país como Estados Unidos, que hoy es la primera potencia mundial, era un país subdesarrollado en términos actuales. Era un país que dependía solo de la exportación de productos primarios y que era un país dependiente. Tendemos a pensar que siempre fueron poderosos. No, era un país que comienza su proceso de construcción de poder nacional desde la nada. ¿Y cómo va a construir Estados Unidos este proceso de construcción industrial, de construcción de su poder nacional? Y es acá donde nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en los datos verificables de la historia. Porque comúnmente las grandes discusiones que se han planteado en Argentina, en América Latina y también en casi todos los países del mundo son discusiones sobre la teoría económica, pero en abstracto, que no tienen referencia histórica concreta. Es decir, hay un economista, viene de una charla, habla de principios económicos, pero nunca dice qué medidas económicas concretas tomó los Estados Unidos, qué medidas económicas concretas tomó Inglaterra, qué medidas económicas concretas tomó Alemania o qué medidas económicas concretas tomó Japón o China. Nunca. Entonces nosotros vemos que nos tenemos que ubicar para entender qué es lo que hicieron los norteamericanos, no lo que dicen hoy que hay que hacer, no lo que dicen ellos hoy que hay que hacer, sino lo que hicieron. Es que en 1789, mismo año de la Revolución Francesa, un joven economista, graduado en una universidad que no tiene mucho prestigio, Alexander Hamilton, el presidente de los Estados Unidos lo nombra secretario del Tesoro. Un secretario del Tesoro en los Estados Unidos es el equivalente a nuestro ex ministro de Hacienda o el ministro de Economía. Es el equivalente más o menos a eso. Y entonces, ¿de qué se da cuenta Hamilton? Hamilton se da cuenta de lo que está pasando, es decir, la industria naciente está siendo arruinada por la invasión de productos manufacturados que llegan de Gran Bretaña. ¿Y por qué? Porque son mejores los productos británicos y porque son más baratos. Porque Inglaterra tiene experiencia en la producción y tiene escala de producción. Los norteamericanos no tienen ni experiencia ni escala.
como no la tenían los británicos en su momento con respecto a los Países Bajos, que es lo que hemos visto antes. Entonces es ahí cuando Hamilton va a conversar con Washington y le va a explicar el argumento de la industria naciente. Porque lo que reina en este momento es la teoría de la División Internacional del Trabajo. La independencia norteamericana nace al mundo al mismo momento que la economía y que la difusión en el mundo del libro bandera de la nueva ciencia, de la Biblia de la nueva ciencia, que es el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que es una lectura bíblica para los economistas de ese momento. Sin embargo, Hamilton, contra esa Biblia de la economía, le va a explicar a Washington, presidente, la industria es como un niño. Necesita una altísima protección cuando es bebé, altísima. No puede desenvolverse, no puede sobrevivir sola, de ninguna manera, como un bebé. Necesita igual protección cuando es niño. Esa protección va disminuyendo en la adolescencia, disminuye en la juventud y hay un momento en que esa protección debe terminar, porque si no esa protección se transforma en una protección contraproducente. Nunca logra el joven desarrollarse, está sobreprotegido. Entonces, ese es el argumento de la industria naciente. Hay que proteger enormemente la industria al principio cuando es bebé y ir disminuyendo esa protección a medida que va creciendo. Eso implicaba presentarse delante del Congreso de los Estados Unidos e intentar conseguir leyes proteccionistas. Es decir, que el Congreso de los Estados Unidos estableciese una ley para no permitir la llegada de productos británicos. Esas leyes proteccionistas, ¿qué quieren decir? Muy sencillo. Si los ingleses exportan un saco a Inglaterra y ese saco vale 10 libras, entonces yo le voy a cobrar el 50%, el 60%, el 30%, el 10% de impuestos para que en vez de costar 100 libras cueste 130. Como el que produzco yo cuesta 115, el producto británico es más caro y entonces, aunque entra a mi territorio, no puede competir porque es mucho más caro que el mío. Es decir, protejo a mi industria artificialmente. Como si se produjese un estado de guerra, impido que esos productos lleguen. Lo mismo que había hecho Gran Bretaña para desarrollarse y crecer industrialmente con respecto a los Países Bajos. Y entonces Hamilton se presenta en el Congreso de los Estados Unidos. Washington tenía un enorme prestigio, sin embargo el otro gran jefe de la revolución era Jefferson, y Jefferson creía en lo establecido por Adam Smith y creía que eso eran como los 10 mandamientos. Y entonces el 4 de julio de 1789 Hamilton logra arrancar al Congreso las primeras leyes proteccionistas. ¿Qué hace? Logra diversos derechos para favorecer a las fábricas de acero y papel de Pensilvania. Derechos para, es decir, protección industrial para las destilerías de Nueva York y Filadelfia, para las manufacturas de vidrio de Maryland, para los trabajadores de hierro de Nueva Inglaterra. También son protegidas las botas, la producción de clavos, la producción de zapatos. Esa protección que Hamilton le arranca al Congreso, que no está muy convencido de su argumento de Hamilton, es bastante tenue. No logra proteger la industria norteamericana de forma eficiente, salvo en un solo sector, el sector de la industria naval. Entonces, el 4 de julio, ese mismo día, se aprueba la primera ley que protege la industria naval norteamericana. Por la misma, se concedía un descuento del 10% en los derechos de importación a las mercaderías que entraran a los Estados Unidos en barcos construidos en los Estados Unidos y de propiedad de ciudadanos norteamericanos. Es decir, Estados Unidos iba a seguir importando mercadería, porque mucha no la producía. Ahora, si esa mercadería venía en un barco con tripulación norteamericana y ese barco estaba construido en Estados Unidos, esa mercadería pagaba menos impuestos. Es decir, que a cualquier hombre sensato que quería hacer negocios le convenía importar mercaderías con barcos construidos en los Estados Unidos. Este fue el despegue de la industria naval norteamericana, que es
era y es una de las principales industrias del mundo hasta el día de hoy. Pocos días después, el 20 de julio de 1789, se logra una reformulación de esta ley y se va a gravar con 6 centavos por toneladas a los barcos de construcción de propiedad norteamericana que entren a puerto de los Estados Unidos, pero a los barcos de construcción, a los barcos de propiedad extranjera no construidos en Estados Unidos, se lo va a gravar con 30 centavos por tonelada. Es decir, la primera dice, si usted, Pablo Yurman, importa productos textiles de Gran Bretaña, tiene el 10% de descuento si el barco está construido en Estados Unidos. Ahora la segunda dice, si usted importa X cantidad de producto por tonelada, tiene el 10% que tiene que pagar. Y si no, 30%. Si no está construido ese barco en Estados Unidos. Obviamente, esto es el gigantesco impulso a construir barcos en los Estados Unidos. Pero lo más importante es que esta ley establece informalmente el monopolio del comercio de cabotaje para los barcos norteamericanos. El comercio de cabotaje es el comercio dentro de Estados Unidos. Eso es el comercio de cabotaje. Para tal fin, la ley estableció que los barcos norteamericanos que se dedicaban al comercio costero solo pagaran derecho de tonelaje una vez por año. En tanto, los barcos extranjeros debían pagarlo cada vez que tocasen un puerto norteamericano. En estas dos leyes está el origen, ¿no es cierto?, de la industria naval norteamericana. Hamilton no estaba conforme con las leyes obtenidas, porque no lograban proteger suficientemente a la industria norteamericana. Y entonces en 1791 pide presentarse de vuelta nuevamente en el Congreso de los Estados Unidos. Y es lo que se llamó en la historia el informe sobre el estado de las manufacturas. Él hace un relevamiento. Dice, bueno, acá tenemos estas industrias, esta de acá, esta puede desarrollarse, estas están siendo destruidas por la importación de Gran Bretaña, estas no se van a desarrollar nunca porque si no hay protección. Y entonces consigue aumentar nuevamente los impuestos a la producción, a la importación en los Estados Unidos. Ahora ustedes se preguntarán por qué había tanto problema para conseguir en el Congreso los aumentos arancelarios suficientes para proteger la industria si esta protección beneficiaba a los Estados Unidos. Bueno, porque en todos los estados hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses porque la producción industrial estaba ubicada en el norte de Estados Unidos, que no exportaba nada hacia Europa. Y los productores, los que exportaban cosas hacia Europa, eran los estados del sur. Es decir, los estados del norte intentaban desarrollarse industrialmente. Los estados del sur primero producían tabaco y después algodón, y el algodón era la materia prima fundamental para la industria textil británica luego que fue el algodón, luego que fue la lana. Entonces los estados del sur exportaban productos primarios, exportaban tabaco, algodón, algunos minerales a Gran Bretaña. Y entonces los estados del sur decían, ¿para qué queremos la producción industrial? Si nosotros le exportamos productos como el algodón y yo le puedo comprar a Inglaterra aquella cosa que necesito, que son más baratas que las que fabrican en Estados Unidos y de mejor calidad, porque los clavos del norte se doblan, los pantalones se rompen y los clavos ingleses no se doblan ni los pantalones se rompen. En el sur había poca población y en el norte mucha. El sur no consideraba que esa medida de apertura de la economía iba a provocar que todo el norte estuviese pobre, porque iba a estar desempleado, porque en el sur había poco trabajo que no fuese esclavo. Entonces, los que trabajaban eran esclavos. El dueño de la hacienda, el dueño de la estancia, de grandes algodonales, no tenía prácticamente obreros sino esclavos. Entonces, eran poca la población que poseía realmente un dominio económico que le daba una enorme riqueza y que decía, yo con esta enorme riqueza quiero comprar lo que a mí se me dé la gana. Quiero comprar buenos productos textiles británicos. No quiero comprar esa ropa horrible que hacen en el norte. Los que trabajan son esclavos, así que a mí no me importa nada, ¿verdad? Y que el norte se muera. ¿Qué tengo que ver yo con los que están en el norte? Entonces,
hay una puja de intereses. Como Estados Unidos es una democracia, como la Argentina, un país federal, eligen senadores. Y entonces, dependiendo las distintas elecciones, a veces hay fuerza suficiente en el norte para imponer el proteccionismo económico y a veces el sur tiene más fuerza que el norte. Ahora, en 1816 el norte logra avanzar en algunas leyes proteccionistas. Son insuficientes, la pelea continúa. Y hay un momento clave en la historia norteamericana. Ese momento clave se produce en 1860. Es un momento clave de la historia norteamericana, 1860. Son las elecciones que llevan a Abraham Lincoln a la Casa Blanca. Pero lo que comúnmente no se dice, no se estudia, es que Lincoln nada más obtuvo el 39.82% de los votos populares. Es decir, en votos populares, Lincoln pierde la elección. Pero en Estados Unidos la elección del presidente, hasta el día de hoy, como lo era en Argentina, hasta la última reforma, no es por elección directa, sino que es por colegio electoral. Entonces, Lincoln pierde en los votos, es decir, el pueblo norteamericano lo rechaza, gana el otro candidato. ¿Y cuál había sido el leitmotiv de la campaña electoral? El leitmotiv de la campaña electoral era proteccionismo, libre comercio. Lincoln a favor del proteccionismo, el otro candidato a favor del libre comercio, es decir, de la apertura de la economía, de dejar de proteger la industria, de terminar con esas leyes que para el norte no eran suficientes y para el sur eran abominables y que frenaban, según ellos, el desarrollo del sur. Entonces, tengan presente esto, Lincoln pierde las elecciones y él es el abanderado del proteccionismo económico, él representa los intereses del norte, protoindustrialista y por lo tanto antibritánico, porque los ingleses juegan en esta interna norteamericana, los ingleses juegan todas sus fichas a favor del sur, siempre. Entonces, el 4 de marzo de 1961, el presidente Lincoln establece por primera vez, luego de su victoria electoral, aranceles altamente proteccionistas. ¿Para qué? Para provocarlo al sur. Como esta provocación no es suficiente, es decir, Lincoln va a provocar de nuevo al sur diciendo vamos a terminar con la esclavitud. Lincoln no estaba interesado en el tema de la esclavitud. El tema de la esclavitud es una provocación, primero una amenaza al sur, una amenaza, diciendo ustedes no aceptan el proteccionismo económico, nosotros vamos en contra de la esclavitud, que es la fuente de su riqueza económica, porque ustedes no trabajan ninguno, trabajan los que están, los esclavos que tienen. Entonces, terminamos con su poder económico. O aceptan el proteccionismo o terminamos con su poder económico, los amenaza. Como el sur no acepta esta amenaza, Lincoln avanza sobre el tema de la lucha contra la esclavitud. Pero son innumerables las declaraciones de Lincoln, donde dice que a él el tema de la esclavitud no le interesó antes ni le interesa ahora. La historia se va a reescribir después. Era simplemente el tema de la esclavitud un instrumento para presionar al sur. El sur no acepta esta presión y entonces ambos bandos se encaminan a la guerra civil norteamericana. El norte proteccionista, protoindustrial, y el sur partidario del libre comercio, de la exportación de materias primas al mercado británico de algodón, apoyado por Gran Bretaña. Yo traje una cita para que ustedes vean, porque cada vez que uno habla de esto, aparecen, ¿no es cierto?, algunos diciendo, bueno, pero esto es una idea nacionalista, económica. No, muchos observaron el mismo fenómeno. Y lo observaron incluso desde la izquierda. Lo observaron incluso de la izquierda marxista. Entre ellos, uno de los grandes pensadores marxistas, que fue León Trotsky. Trotsky dice lo siguiente, ¿no? El gobierno británico no solo hizo todo lo posible a fines del siglo XVIII para retener a los Estados Unidos bajo la categoría de colonia, sino que más tarde, durante los años de la Guerra Civil, apoyó a los esclavistas del sur contra los abolicionistas del norte, esforzándose
en beneficio de sus intereses imperialistas, en hundir a la joven república en un estado de atraso económico y desunión nacional. Esto es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando desde el revisionismo histórico en Argentina se insistió en la presencia británica en la política argentina, inmediatamente los detractores decían: ustedes hablan como si la Argentina fuese el ombligo del mundo e Inglaterra estuviese mirándonos de forma permanente, y es una cosa que Inglaterra nunca hizo ni intentó hacer, ni nos miró ni le importamos nunca nada. No, Inglaterra no nos miraba a nosotros, miraba a todo el mundo y operaba como un poder global en todo el mundo. Inglaterra jugó sus cartas en todos los estados del mundo a favor de los sectores sociales, de las élites políticas que se comprometían con el libre comercio. Los apoyaba de forma directa o indirecta. Por eso no puede explicarse la historia argentina, como establece Raúl Escarbini de Ortiz en su famoso libro La política británica en el Río de la Plata, sin estudiar cuál fue la política de Gran Bretaña para Argentina hasta el día de hoy. No se puede explicar. Pero no solamente no se puede explicar en Argentina, no se puede explicar la historia de los Estados Unidos sin ver la presencia británica en esa historia. Entonces, Lincoln provoca al sur, estalla la guerra. Como estamos en una facultad de Derecho, yo también me permito leer algo que es importante, porque cuando procesos de insubordinación fundante se dan en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en América Latina, esos procesos fueron acusados de ser procesos dictatoriales, fascistoides, fascistizantes. Fíjense ustedes esto, ¿no? Estados Unidos está llevando adelante ahora un proceso de insubordinación fundante. Rechaza la ideología de dominación de Gran Bretaña, quiere aplicar un adecuado impulso estatal, y eso, como el principio de la política de la acción-reacción, lleva internamente a una disputa. Esa disputa decide el Partido Republicano al cual pertenece Lincoln zanjarla por la fuerza. Y durante la Guerra Civil, Lincoln recibe del Congreso poderes que ningún presidente anterior había ejercido, tales como el manejo de fondos sin control del Congreso y la facultad de suspender el habeas corpus. Lincoln ejerció plenamente esas facultades delegadas y procedió a ordenar el arresto de varios opositores políticos pertenecientes al bando demócrata, que se oponía a la guerra y era librecambista, miembros del grupo antibelicista también, sin necesidad de órdenes judiciales previas. Además, Lincoln, en uso de sus facultades, procedió a limitar la libertad de expresión, a controlar a la prensa y a censurar a los grupos opositores. Sin embargo, nadie acusa a Lincoln de ser un dictador. Menos. Estados Unidos es considerado el gran padre de la democracia. Sin embargo, cuando los procesos de insubordinación fundante van a ser desarrollados en la América del Sur en la segunda mitad del siglo XX y hacen cosas parecidas a la de Lincoln, Lincoln es un demócrata y los otros son tiranos. O todos son tiranos y dictadores, o ninguno es tirano y dictador. Lo que vale para uno tiene que valer para los otros, ¿no? Ahora, de esa guerra sale victorioso el norte industrialista. Podemos decir que la guerra de independencia norteamericana, que comienza con Washington, termina con Lincoln. Realmente Estados Unidos consigue su independencia, la independencia económica, la que hablaba el autor norteamericano que leímos, esa independencia que comienza con Washington, la termina de realizar Lincoln. Con la guerra, con la victoria del norte, recién Estados Unidos es un país realmente independiente. Y a partir de ese momento Estados Unidos va a poner, y las evidencias lo comprueban, las tarifas proteccionistas más altas del mundo para defender su industria. Ahora sí, sin cortapisas. Ahora ya no hay más en el Congreso oposición y por lo tanto los derechos proteccionistas, la protección industrial es la que el norte quiere y es la protección industrial durante 100 años más exorbitante que ha conocido ningún Estado en la historia de la humanidad. No se podía entrar nada a los Estados Unidos. Ahora, ustedes dirán, quizás les sirvan algunos datos.
Pero ¿es esto lo que comienza el desarrollo de Estados Unidos, el que conocemos hoy? Sí, claro. ¿Por qué? Porque antes de esta fecha, antes de la Guerra Civil, los Estados Unidos tenían siempre una balanza comercial desfavorable, como tiene la Argentina, como tienen todos los países que se dedican nada más a exportar materias primas. Una balanza comercial desfavorable. Estados Unidos era lo que podríamos llamar en términos actuales un país algodón dependiente. Y veamos simplemente a modo de ejemplo algunas cifras. En la década de 1850, los Estados Unidos exportaban mercaderías por el valor de 144.376.000 millones de dólares. 144.376 millones de dólares. Eso es lo que Estados Unidos exportó en la década de 1850, la década anterior a la guerra. ¿Y cuánto importó? Importó por valor de 172.510.000. Es decir, la cifra entre exportaciones e importaciones es mucho mayor las importaciones que las exportaciones. Tiene una balanza comercial deficitaria. Pero es que eso fue siempre así antes de la Guerra Civil. Sí, lo podemos chequear, por ejemplo, en la década de 1820. Las exportaciones de Estados Unidos eran 69.692 millones de dólares y las importaciones 74.450 de dólares. ¿Y en qué consistían las exportaciones norteamericanas? Prácticamente todas ellas en algodón, tabaco y a partir de 1848, que se quedan con California, oro, es decir, materias primas. Ahora, cuando los Estados Unidos ganan la guerra, inicia ese proceso de construir una fortaleza económica inexpugnable y de reservar para los Estados Unidos todo su mercado interno, lo mismo que había hecho Gran Bretaña. Después de la Guerra Civil, hay 5 puntos fundamentales en la economía norteamericana. Estados Unidos va a regular y limitar enérgicamente la inversión extranjera en recursos naturales. Fíjense lo siguiente, Estados Unidos no solo va a proteger su industria, sino que va a hacer algo que hoy sería acusado en el mundo, sería un escándalo en el mundo. Va a regular y limitar enérgicamente la inversión extranjera en recursos naturales. Va a limitar los derechos de explotación minera a ciudadanos norteamericanos y sociedades norteamericanas. Establece la prohibición de la compra de tierras por parte de extranjeros no residentes. Es decir, si yo era un empresario británico y quería traer capital a Estados Unidos para dedicar a la minería, no podía, porque ese negocio solo podían realizar los norteamericanos. ¿Para qué se hacía esto? Para construir un capitalismo nacional. Pero en Estados Unidos son muy fuertes lo que llaman las leyes estaduales y muchas de las leyes de protección industrial, de fomento industrial, de la industria, de estímulo, de impulso total, eran estaduales. Fíjense esta medida tomada por el estado de Indiana, que hoy sería un escándalo mundial. Un escándalo mundial. En 1887, el estado de Indiana, por ley, retiró por completo la protección judicial a las empresas extranjeras. No conforme con esto, si quieren otros ejemplos, en lo que la gente cree que es la patria de la libertad económica absoluta, el Estado de Nueva York, en 1914 el Estado de Nueva York prohibió a los bancos extranjeros abrir sucursales en Nueva York. No había ninguna posibilidad que ningún banco extranjero abriera una sucursal en Nueva York. Y la otra ley establecía en los otros estados que si alguien abría un banco tenía que tener un socio norteamericano. Si había que votar, al momento de votar, solo podía hacerlo los socios norteamericanos, aunque tuviese el 1%. Si yo podía invertir capital, pero no decidir el destino de ese capital que yo invertía. Ahora, Estados Unidos va a vivir, desde fin de la guerra hasta 1920,
el periodo de crecimiento más asombroso de su historia y va a ser el país que más va a crecer en el mundo en este periodo. Limita la inversión extranjera, protege su industria, la limita incluso la inversión en los bancos, todo lo contrario que Estados Unidos hoy dice que hay que hacer. Ahora bien, uno podría preguntarse, el caso de los Estados Unidos es un caso aislado, ¿no es cierto? Puede ser que haya sido un caso aislado. Si es un caso aislado, no sirve para demostrar ninguna teoría. Si la teoría de la insubordinación fundante tiene que ser demostrada, que la que yo estoy sosteniendo, bien ustedes podrían decir, profesor, con un solo caso, un solo país, usted no demuestra nada. Y es cierto. Por lo tanto, es necesario demostrarla en otros casos. Es decir, es que este ejemplo de Estados Unidos fue seguido por otros estados y tuvo también el mismo resultado, es decir, el éxito económico. Sí, fue seguido primero por Alemania y después por Japón. No tenemos tiempo de hablar de todo, pero digamos que en Alemania, en 1830, ubíquese usted en 1830, acá todavía estamos peleando a tiros, Alemania no existe. No existe. Alemania son 33 estados distintos, cada uno tiene su cancillería, cada uno tiene sus pesos y medidas, cada uno tiene su moneda. Pero entonces usted, cuando yo le dije Alemania, seguramente, si yo le preguntaba a él y le decía Alemania, me dice qué piensa de forma inmediata, la primera cosa hubiese dicho, bueno, país nacionalista, ordenado, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tengo razón? Bien. Es la imagen que uno tiene de Alemania, la imagen que uno la tiene incorporada. Bien, Alemania no era nada de eso. Alemania no era un país ordenado, Alemania no tenía ningún grado de conciencia nacional. Al punto tal que Hegel describe las ciudades alemanas como la inmundicia absoluta y el desorden absoluto, de gente tirando materia fecal por las ventanas. Era el desorden absoluto, no existía ningún tipo de conciencia nacional. Los 33 estados estaban peleados uno con otro, pero no solo estaban peleados unos con otros, sino que su dirigencia política, que nosotros creemos que ha sido siempre una gran dirigencia política, ¿no es cierto? Una dirigencia política honesta, preparada, incorruptible, era la dirigencia política más corrupta del mundo y más venal del mundo. Hay que ser más venal que la que hemos tenido nosotros, o la que tenemos. Para ser más venal que la nuestra, hay que hacer cosas muy graves, cosas que nosotros nunca hemos hecho. ¿Por qué? Porque los alemanes, la principal exportación de los 33 estados alemanes era exportar carne humana. Ustedes dirán, pobre profesor, venía bien hasta ahora y se ha vuelto loco. Puede pasar, ¿no es cierto? ¿No? La presión, ¿no? Y se volvió loco. ¿Qué va a hacer? Le venía bien, hasta acá venía bien, pero fracasó. No, exportaba carne humana. ¿Por qué? Digo esto metafóricamente. Porque la principal riqueza que exportaban y que tenían los 33 estados alemanes era realizar razias, es decir, iban a las tabernas, capturaban a los que estaban en las tabernas, incluidos poetas, se llevaron a algunos poetas, grandes poetas alemanes, que no se salvaron tampoco de esto, porque eran altos, y lo vendían como soldados esclavos a los ingleses. Lo vendían como soldados esclavos. La principal exportación era que estos reinos alemanes divididos capturaban gente, la esclavizaban y se la vendían a los ingleses. Cuando nosotros estudiamos, seguramente quizás con el profesor Gurman ustedes lo hacen, la guerra entre Argentina y Brasil, entre el Imperio de Brasil y la Argentina, en la época de Rivadavia, finalizada con Dorrego, vemos que en la batalla de Ituzaingó hay presencia de tropas alemanas en el ejército brasileño. Uno dice, ¿cómo llegaron esos alemanes ahí? Pues no llegaron por su propia voluntad. Los compraban el Imperio de Brasil como soldados esclavos. Los compraba como soldados esclavos. Esa era la dirigencia alemana, de la indignidad más grande que puede tener una dirigencia, cosa que nosotros nunca hemos tenido, que es vender a su propio pueblo como esclavo. ¿Y cuándo cambia esto? Cuando empieza un proceso de concientización nacional, es decir, cuando empieza un proceso de insubordinación fundante, que lo comienza un hombre, un grupo de hombres encabezado por un economista, un profesor de ciencia política que daba política económica, llamado Federico List. Federico List era un liberal en el doble sentido del término, en el término político y en el término económico, era un republicano.
y lo echan de Alemania por republicano, pero él seguía siendo un liberal en lo económico. Va a Estados Unidos y él dice, me encontré en Estados Unidos con que el libro de la vida, es decir, lo que Estados Unidos estaban haciendo, era todo lo contrario a lo que yo predicaba en mis clases. Y a esta gente le iba bárbaro. Entonces me di cuenta que lo que yo predicaba en mis clases no era otra cosa que una ideología de dominación inventada por Gran Bretaña para mantenernos siempre en el subdesarrollo. Porque ¿qué cosa exportaba Alemania aparte de carne humana? Exportaba ganado en pie, madera y trigo. Y era el principal mercado importador de productos textiles de Gran Bretaña. Lis vuelve a Estados Unidos, Alemania comienza una prédica a favor de ¿qué? De que estas 33 repúblicas, 33 principados, se reúnan entre ellos y formen una unión aduanera y establezcan un mismo arancel, para que este arancel sirva de protector a la industria alemana que no existe, que es una industria naciente, lo mismo que había hecho Inglaterra, lo mismo que ha hecho Estados Unidos. Pero los alemanes avanzan más que los norteamericanos, incorporan un ingrediente que los norteamericanos no tenían, ni habían imaginado. Cuando se hace el Zollverein, después van a crear, hay una palabra alemana que yo mismo ni siquiera puedo pronunciarla, ¿no? Que más o menos así sería un Seehandlung. ¿Qué quiere decir? En realidad, si la traducimos correctamente, un Banco Nacional de Desarrollo. Un Banco Nacional de Desarrollo. No existía en el mundo ese concepto antes que lo inventaran los alemanes. Crean un Banco Nacional de Desarrollo que le va a prestar a aquellas personas que quieran ponerse una industria en Alemania dinero a tasa de interés más baja que lo normal. Porque cuando se inicia un proceso industrializador, uno puede tener una buena idea. Por ejemplo, él puede tener una idea y decir, bueno, ahora vamos a hacer libros en Argentina, entonces los libros del doctor Bullo van a venderlos por millones. Muy bien, él tiene una excelente idea, yo también la comparto, vendo libros por millones. Pero esa idea es imposible porque él no tiene capital. ¿Tenés capital? ¿Sos estudiante? ¿Trabajás? ¿Cuánto ganás? Nada. Y entonces, ¿cómo se va a poner la fábrica para vender mis libros? No puede. Momento. No puede y en tanto y en cuanto no exista, porque la idea es buena. En tanto y en si es que realmente hubiese un mercado para eso. Obviamente no lo hay, nadie leería tantos millones de mis libros. Pero supongo que la idea fuese buena, no puede y en tanto y en cuanto no existe un banco que le preste el dinero. Es decir, que le diga, te doy el dinero a pagar dentro de 30 años a una tasa de interés muy pequeña que tiene que ser más baja que la inflación. Entonces, él con ese dinero monta su industria y después le paga al Estado el crédito que se le dio. Eso es un invento alemán, un Banco Nacional de Desarrollo. Es otra de las cosas que cuando viene un economista alemán insulta a cualquier país que intenta hacerlo, pero se olvida o no quiere acordarse que los inventores del Banco Nacional de Desarrollo fueron ellos y que toda su industria no podría haber nacido sin un Banco Nacional de Desarrollo. Ustedes me dirán, profesor, ¿pero entonces cómo nació la industria norteamericana? Muy sencillo, porque en Estados Unidos había más cosas para exportar que en Alemania. Cuando yo exporto, obtengo divisa y obtengo ganancia. Si no me la puedo gastar en artículos de lujo, la pongo en una industria. En Alemania había poca cosa que exportar. Entonces se necesitaba que el banco preste dinero a quien que tenía la capacidad y la idea para ponerse una industria, cosa que en Estados Unidos no. Ahora, ¿qué otra cosa inventan los alemanes? Algo que a usted le va a llamar la atención, seguramente. Porque también piensan que Alemania siempre fue el país de la tecnología, el país de la ciencia, ¿o no? ¿Usted qué dice? ¿Tu nombre? Nicolás también piensa eso. Alemania, país de ciencia y tecnología. Los alemanes no sabían hacer una O con una taza. Tenían el típico conocimiento que tiene un país subdesarrollado como la Argentina. Profesores de ciencias sociales, de política, de filosofía, que hablamos, pero no sabemos hacer nada. No había ingenieros, no había químicos, nada. Solamente hablamos. Sirve, manotropo. Para el desarrollo sirve para iniciar la idea, pero no para poner en práctica la idea de forma concreta. No había técnicos, no había científicos en Alemania. Entonces, ¿eso qué van a crear? Crean por primera vez la escuela politécnica. No existía en el mundo, una escuela para formar técnicos. Pero esos técnicos, ¿qué hacían? ¿Creaban algo? No, porque de la nada nada se crea. Ellos son un pueblo ignorante de la técnica y de la ciencia. Entonces, ¿qué hacen los alemanes?
van a contratar profesores británicos, que es donde había industria, donde había tecnología, donde había científicos. Lo van a llevar a Alemania. ¿Y qué van a hacer? Van a copiar todo aquello que los ingleses hacen. Llevan una locomotora a Alemania y el trabajo de los alumnos consiste en copiarla, en replicarla. Por supuesto, sin pagar ningún tipo de derecho. Y entonces van a copiar todo lo que hagan los ingleses. Van a hacer lo que se llama una industria pirata, que cuando un país lo intenta hacerlo, los persiguen hasta la faz de la tierra, hasta el último rincón de la tierra hoy. Los alemanes fueron los primeros grandes piratas de la industria del mundo, al punto tal que hacían las cosas idénticas que Gran Bretaña, pero como no tenían experiencia les salían mal, eran malos los productos, pero eran idénticos en la forma. Los ingleses lograron como gran medida lograr que los alemanes se vieran obligados a poner en sus productos, en las locomotoras, en los cuchillos. Los cuchillos alemanes parecían idénticos, esos son los mejores del mundo. Nadie puede dudar si quiere comprar un cuchillo. Ustedes no cocinan mal, las chicas, pero si cocinasen algún día, necesitarían un cuchillo. Bueno, compres un cuchillo alemán, el mejor del mundo. Era el peor del mundo. Era igual que el británico, pero no cortaba igual que el británico. 2 veces y después estaba desafilado, porque el acero era malo. Entonces los ingleses logran que los alemanes tengan la obligación de poner Made in Germany, hecho en Alemania. ¿Para qué? Para que la gente no lo compre, para que identifique el producto de mala calidad, que era el alemán, contra el producto de buena calidad británico, que costaba más, pero era de buena calidad. Los alemanes, después de mucho tiempo, lograron convertir aquello que era un signo de desprestigio en un signo de prestigio. Quiere decir que la industria alemana comenzó siendo una industria de porquería, que no servía para nada. Cuchillos, se entiende, que no cortaban, locomotoras que no funcionaban. Pero porque no tenían experiencia. Les faltaba tiempo para el proceso industrializador, que es un proceso que lleva años de aprendizaje. Bueno, entonces tenemos el caso de Estados Unidos, el caso de Alemania, pero no alcanza con 2 casos. Entonces vamos a ver el caso de Japón. El caso de Japón también es muy interesante. ¿Qué hora es? Mira, la hora. ¿Y 26? ¿7 y 26? Ah, ya tengo que redondear, estoy muerto. Entonces, yo vi que estaba mirando toda la hora y acá es hora de terminar antes que me echen. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Así que espero que el profesor me invite otra vez. Solo una cosa del caso japonés. Si había un país pobre en el mundo como ratas, era Japón. Porque los Estados Unidos tenían materia prima. Algo tenía Alemania, trigo, madera. Japón no tenía nada. Solo unas minas de cobre. Y entonces, ¿qué hace Japón? Estatiza las minas de cobre y con eso va a comprar las primeras fábricas llave en mano. Compra fábricas en Inglaterra, se las lleva a Japón y son estatales. Todas las primeras fábricas en Japón son hechas por el Estado, porque no hay nadie con suficiente dinero para poder montar una fábrica. Entonces la monta el Estado. La primera fábrica, ¿saben cuál fue? La de fósforos. Eran tan atrasados que no sabían hacer ni fósforos, ni jabón. Entonces, esas son las primeras fábricas que ponen. Todas fueron fábricas del Estado. Después el Estado, una vez que adquirían experiencia quienes estaban al cabo de esta fábrica, hacía un proceso de privatización prácticamente gratuito. Es decir, creaba su propia burguesía nacional. Pero no le fue fácil. Hoy, si Pablo Schulman quiere comprarse un auto, seguramente irá a Toyota, es una opción. Un auto de excelente calidad y precio. Pues bien, Toyota fue rescatada de la quiebra 4 veces por el Estado japonés. 4 veces Toyota se fundió y 4 veces el Estado japonés lo sacó de la quiebra. Recién en 1970 lograron hacer un auto que fuera competitivo a nivel mundial. Es decir, Estados Unidos, Alemania, Japón, no tenemos tiempo de ver Canadá, Corea, China, después realizaron un proceso de insubordinación fundante. Es decir, rechazaron ideológicamente el orden establecido y establecieron adecuado impulso estatal. Si el impulso estatal no es adecuado por exceso o por defecto, el proceso fracasa. Entonces, es a partir de esta teoría que podemos ver, está de nuevo la historia argentina, y ver que nuestro revisionismo no es solo para Argentina, sino que a partir de esta teoría podemos revisar la historia de los Estados Unidos, la historia de Alemania, la historia de Japón, y ver cómo, igual que en el caso argentino, la presencia británica jugó un rol fundamental. En algunos casos logró impedir
el proceso de industrialización, como lo logró en Argentina, provocando la batalla de Caseros y el fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que había intentado realizar un proceso de insubordinación fundante, estableciendo la ley de aduana de 1835, y en otros casos no tuvo éxito, como en los Estados Unidos. Pero la historia de todos los países no puede ser explicada sin la presencia británica, que tiene éxito en algunos y en otros no. Entonces, es a partir de esto que yo denomino la teoría de la insubordinación fundante, que los invito a reflexionar sobre la historia de Argentina, la historia de los países hispanoamericanos, para una nueva forma de revisionismo que vea cómo hay un proceso global, ¿está?, que explica el por qué hoy nosotros no logramos desarrollarnos y otros sí. Muchísimas gracias.